Buenos días y comenzamos esta jornada dedicada al primer anuncio. Aunque ya hemos celebrado la Eucaristía como pórtico de este momento de reflexión, de compartir también nuestras experiencias, pues vamos a invocar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues unas breves palabras de saludo, además de daros la bienvenida, sean palabras de acogida a todos vosotros que venís de distintos lugares de nuestra diócesis a tratar un tema que es fundamental, el tema del primer anuncio. El primer anuncio que responde al mandato del Señor: id al mundo entero y anunciad el Evangelio. El primer anuncio que siempre es una novedad, que siempre es actual, que forma parte del corazón de lo que es la Iglesia y de lo que es la fe cristiana, anunciar a Jesucristo y sobre todo anunciarlo en nuestro hoy, en nuestro aquí, en nuestro ahora. Anunciar a Jesucristo en este contexto en el que vivimos de la Iglesia en España y en concreto de la Iglesia en este superpoblado sur de la provincia y de la Comunidad Autónoma de Madrid, que corresponde a la diócesis de Getafe. La Vicaría de Apostolado Seglar y de Evangelización y la de Apostolado Seglar programó dentro de nuestro plan pastoral, este plan de transición que, como sabéis, tenéis ahí ejemplares. Estamos viviendo en este curso y viviremos el año próximo hasta el jubileo del 2025, donde, si Dios quiere, vamos a comenzar otro gran plan de evangelización más amplio. Pues uno de los objetivos que, si recordáis, los consejos diocesanos habían dicho que profundizáramos en los objetivos del plan de evangelización anterior, pues uno de los objetivos más importantes que se remarcaban era precisamente el primer anuncio. En nuestra diócesis, yo creo que en todas, pero en nuestra diócesis el primer anuncio es un elemento fundamental. Como sabéis, lo he repetido muchas veces, ya casi como un mantra, pero no me importa repetirlo, ¿no? Yo creo que hemos pasado, salvo en instancias sociales, culturales, hemos pasado el contra para la ignorancia absoluta. Es decir, nuestro pueblo, la gente de estas grandes ciudades del sur de Madrid, ya no están contra la Iglesia ni contra nada, simplemente viven en la ignorancia total. Y esto, que puede parecer alguna dificultad grande, sin embargo es también una gran oportunidad, porque vosotros sois testigos, todos somos testigos y estamos experimentando cómo estamos ante un terreno virgen. Cuando se mete el arado del anuncio, la tierra germina. Y sabéis vosotros, porque estáis aquí representantes de muchas parroquias, cómo hay muchísima gente. Siempre digo, no tenemos lista de espera, pero la tendremos, ¿no? Pero hay muchísima gente que no había vuelto a la Iglesia ni había hablado nunca más de Dios desde su primera comunión, o quizá nunca. Y sin embargo, como se ha invertido un poco el motivo de la llegada, hoy los padres vienen a la Iglesia por sus hijos. Pero cuando nosotros somos capaces de hacer un primer anuncio, hay mucha gente que redescubre o descubre a Jesucristo y lo sigue con un ardor tremendo. Yo creo que esto lo vivimos todos, ¿no? También, y es algo importante hablar del primer anuncio, hablar de las personas que no han conocido al Señor, ¿no? Las personas que están dentro del catecumenado de adultos y que siguen este proceso en nuestra diócesis con tan buenos catequistas. Muchos de vosotros estáis aquí, que cada año seguís a personas adultas que piden el bautismo, ¿no? Con gran alegría me decían ayer, hablando de
del rito de la primera elección, ¿no?, que vamos a celebrar pronto, que este año van a recibir los sacramentos de la iniciación en la noche de Pascua 30 personas. Esto es una alegría, ¿eh? Es de las cosas, creo, más hermosas, al menos que yo he hecho en mi vida, ¿no?, el celebrar la Pascua con el sacramento o los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso creo que el tema que nos reúne hoy es un tema de grandísima actualidad. Bueno, don Juan Ignacio Damas es vicario general de la diócesis de Getafe, es párroco de la Iglesia de Cristo Rey y ha sido el anterior responsable del área del primer anuncio de la Conferencia Episcopal, que ahora tenemos la suerte de que sea Jesús Úbeda, nuestro vicario de evangelización. Bueno, con el fin de entrar en contexto ya después de esta presentación, sabemos que toda actividad, le voy a lanzar ya la primera pregunta a don Juan Ignacio, sabemos que toda la actividad de la Iglesia es por su propia naturaleza misión de anunciar el Evangelio a todos los hombres, a todas las mujeres, y si toda la actividad de la Iglesia es misión, ¿qué es el primer anuncio y qué significa el primer anuncio? Porque, bueno, nos gustaría entender bien qué es el primer anuncio, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Yo también agradezco a Jesús Úbeda que me invitara y a don Ginés que confíe en mí. Es verdad que tenemos, el Señor nos hizo conocernos cuando éramos niños y luego nos hemos ido cruzando nuestras vidas en muy diversos lugares. Así que para mí es una alegría estar aquí con vosotros. Yo empiezo diciendo que nosotros le hemos puesto un apellido al anuncio, le hemos puesto lo de primero. Pero esto es un apellido que hemos colocado nosotros, porque en realidad es anuncio solamente. Pero bien puesto ese apellido y ahora explico por qué. Pero me voy a ir más lejos. Cuando Dios decide salvar a los hombres, pues decide salvarlos a través de la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. Nos vamos a la primera página de la Biblia, ese relato tan bonito que hay de la creación. Cuando Dios hace el mundo, lo hace hablando. Dijo Dios, hágase la luz, dijo Dios, surjan las plantas, y entonces la realidad existe. Es la palabra de Dios, es el anuncio de Dios, la proclamación de Dios, lo que hace que la realidad exista. Y ya desde entonces, desde la primera página, pero luego nos vamos a la tercera, que es el pecado, pues hay otro anuncio de Dios. Cuando parece que todo ha sido deshecho, todo el plan de amistad, de amor de Dios ha sido deshecho por el pecado humano, pues Dios anuncia que va a rehacer la obra de su creación. Le dice a la serpiente, tú vas a ser maldita, y ahora yo digo que llegará un momento en que el descendiente de la mujer pisoteará tu cabeza cuando tú quieras herirle en el talón. O sea, Dios se acerca al hombre hablando, anunciando salvación, que realizan lo que producen. Cuando un esposo a una esposa le da un beso, el beso no solo significa que te quiero, sino que realiza en ese momento el amor. Pues la palabra de Dios es tan poderosa, el anuncio que viene de Dios es tan poderoso, que obra un milagro, que obra salvación. Ahora ya nos vamos al Nuevo Testamento. Los discípulos, las discípulas, aquellos primeros seguidores que han compartido la vida de Jesús, la vida pública de Jesús, que han experimentado sus milagros, que han escuchado sus palabras, que han visto pues esas cosas estridentes que hacía de juntarse con pecadores y tal, pues esa gente que estaba entusiasmada con la palabra de Jesús, con la acción de Jesús, con la persona sobre todo de Jesús, pues resulta que se les viene abajo el mundo cuando al Señor le quitan la vida. Y llega un momento en que esa gente que quería tanto al Señor y que ha perdido la esperanza, se les anuncia que el Señor está vivo. Y ese anuncio empieza a transformar la vida de las personas. Entonces, esto luego volveremos quizá a lo mejor a hablar después, pero ya lo digo desde el principio. El anuncio, los primeros que lo reciben son aquellos que ya están dentro. Son aquellos que están dentro.
no los que están fuera, los que no conocían a Jesús, los que habían conocido a Jesús, los que han compartido su vida, los que han comido y bebido con Él antes de la resurrección, tienen la experiencia de que pueden comer y beber con Él y escuchar su palabra después de la resurrección. El ángel le dice a las mujeres, o a María Magdalena, o a Pedro, a quien sea, ¿no? Los relatos son diversos, que el Señor no está aquí, que está vivo. Y ese anuncio provoca, puede que también ahora después hablemos de este tema, provoca al mismo tiempo temor y alegría. Y hace que ocurran cosas, porque inmediatamente quien escucha este anuncio y quien tiene la experiencia, porque se escucha el anuncio y se cree el anuncio. La evidencia es solamente que el sepulcro está vacío, pero cuando alguien anuncia el Señor está vivo, ese que escucha, María Magdalena que escucha, o quien escucha, pues resulta que se lo creen y entonces inmediatamente van a contárselo a otros. Los discípulos de Emaús tienen la experiencia y van a contárselo a otros. Este es el anuncio. El anuncio es que hay una experiencia que me viene de fuera, que me la cuentan, que me la transmiten a mí, alguien que la ha tenido, y provoca en mí el deseo de adherirme a este anuncio, a lo que este anuncio me ha propuesto. Me dicen, oye, que el Señor, hay muchas propuestas distintas o muchas maneras distintas de decir, de hacer ese primer anuncio en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero que el Señor perdona los pecados, que el Señor que estaba muerto está vivo, que Dios cambia la vida. A mí me lo dicen, yo me lo creo, me enamoro del Señor, me encuentro con Él personalmente y a partir de ahí quiero empezar a conocerlo más. Por eso lo hemos puesto primero, porque este anuncio es antes que todo lo que viene después. Es lo primero en el proceso de evangelización. Esta era la pregunta. Me he ido muy para atrás para responder a la pregunta, perdonadme, ¿eh? Pero ya cuando somos viejos nos da por hablar y no paramos, ¿eh? Yo antes no hablaba nada y ahora ya me tiene que decir que me calle. Pero así son las cosas. Pero fijaos, esto es lo que ocurre, ¿no? Es el principio, el primer paso de un proceso, del proceso de la evangelización. Cuando me anuncian lo central de nuestra fe, y lo central es eso, que Dios salva a través de Jesús, que Dios ama a los hombres y se lo ha demostrado humanándose. Pues cuando a mí me anuncian eso y yo me lo creo, porque al primer anuncio sigue la primera adhesión a la fe, cuando me lo creo, empieza un proceso en mí de crecimiento para conocer más al Señor, para estar más con Él, para imitarlo más, para seguirlo y para anunciarlo después. Pero no podemos quedarnos solo con eso, porque el primer anuncio no es solo primero porque es el primer paso de un proceso, sino porque es la experiencia a la que siempre tenemos que volver. Entonces no es solo lo primero temporalmente, es lo primero porque le da fundamento a todo lo que ocurre después. A ver, pongo un ejemplo. Mis padres estuvieron casados 57 años, ya mi padre se fue al cielo y está allí preparándole sitio a mi madre, ¿eh? Ha puesto el abrigo ya en el asiento de al lado para que no se lo quiten, porque allí tiene que haber un traqueteo tremendo. Pero en esos 57 años, yo no me he casado, pero he vivido la experiencia matrimonial a través de ellos, la he visto, y a través de mucha gente también, amigos que se han casado y con los que tengo amistad grande, ¿no? Pero yo sé que todo lo que ha pasado en esos 57 años, pues yo qué sé, la celebración del aniversario de los 25 años que la hice yo el mismo año que me ordenaban a mí, los 50 años que la hice cuando yo cumplía 25 de cura, las dificultades que pasamos cuando, pues yo qué sé, cuando mi padre empezó a quedarse ciego, pero luego afortunadamente recobró la vista, las alegrías que hemos vivido en la familia, los momentos de ternura que ellos han tenido y que nosotros hemos contemplado. Todo eso, toda la vida matrimonial de 57 años, está fundada en un encuentro primero. No voy a decir cuándo fue ese encuentro primero, pero es como que hubo un momento, y aquí creo que los que estáis casados me entenderéis, uno en momentos de dificultad vuelve al principio y dice, es que en aquel día decidimos que,
Y esto tiene que ir a más, porque cuando uno encuentra a una persona no solamente la quiere, sino que quiere quererla. Es que quiero quererte. Y cuando no me nace, pues yo regreso allí al principio y digo, no, es que esto vale la pena, es que estamos pasando un mal momento, pero pues algo así. El primer anuncio sería el que provoca la primera experiencia. Y esa experiencia es tan fundante que es primera no solamente porque está al principio del proceso de la evangelización, está antes que el discipulado, que la catequesis, que los sacramentos, que la vida comunitaria, es al principio, pero también es primer anuncio porque es el fundante al que siempre tenemos que regresar. Y bueno, por eso yo decía que tenemos que tener mucho cuidado porque, claro, aquí todos los que estamos ya dentro de la Iglesia y conocemos mucho al Señor. Yo soy obispo, yo soy vicario de no sé qué, yo soy vicario de no sé cuánto, y yo soy delegado de no sé qué, o yo llevo tantos años metida en una comunidad religiosa y ya pues me he encontrado muy bien con el Señor. Y ya no. Yo tengo una experiencia de una parroquia de nuestra diócesis en la que íbamos a hacer, hicimos una experiencia de primer anuncio, 440, y se invitó a la gente a que participara. Algunos decían, se ofendieron mucho porque los invitaron a hacer una experiencia de primer anuncio, porque ellos decían, si nosotros ya hace mucho tiempo que somos discípulos, ¿vamos a volver ahora otra vez a los parvulitos? Es un error. Tenemos que volver. No al principio porque no sabíamos nada, sino que tenemos que volver siempre al amor primero, al amor primero. Nuestra vida se nos vuelve rutinaria, también nuestra vida religiosa, y tenemos que recordar cuando nos enamoramos del Señor, para seguir siempre enamorados. Porque si no hay enamoramiento, si la gente no nota que estamos enamorados, pues no transmitimos nada. El anuncio, claro, el anuncio no depende solo de nosotros, depende sobre todo del Señor, pero si el anunciante es como tiene que ser y se lo cree de verdad y se emociona de verdad, entonces, esta era un poco la idea, ¿no? O sea que, claro que el proceso de la evangelización es un proceso largo que ya lo conocemos, que está dibujado, está muy bien dibujado en la tradición cristiana, ¿no? El anuncio, el precatecumenado, el discipulado, la catequesis, los sacramentos de iniciación cristiana, la vida comunitaria, todo eso es evangelización. Pero el principio, pues es el anuncio, o el primer anuncio que le llamamos nosotros. Me ha gustado mucho lo de volver al primer amor, al origen, ¿no?, de nuestra experiencia. Cuando decían el Señor está vivo, estaban dando testimonio, ¿no? ¿Qué se diferencia o qué aporta el testimonio al primer anuncio? O sea, ¿qué tiene que ver el testimonio también con el primer anuncio, ¿no? De este ser discípulos, de el Señor está vivo. Yo creo que hay cuatro cosas que tendríamos que tenerlas como siempre muy, muy juntas, muy vinculadas unas con otras. No es que se opongan una a la otra, es que se necesitan una a la otra, se complementan, ¿no? El creyente, que es discípulo y se tiene que convertir en misionero, le tienen que ocurrir estas cuatro cosas. La primera, la presencia. O sea, los cristianos vivimos en el mundo. No somos del mundo, dice el Evangelio, pero estamos en el mundo. Y oye, el mundo, es verdad que algunas veces utilizamos la palabra mundo en un sentido negativo, pero también tiene un sentido positivo, porque Jesús ha venido al mundo, ha venido aquí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer los creyentes es estar presentes. Lo primero es la presencia, de estar presente en el mundo. Vivimos con los demás. Yo me acuerdo que cuando yo era más chico, la conciencia, yo es que ya soy más mayor, tengo más juventud acumulada que algunos de vosotros. Entonces, yo me acuerdo que algunas veces se nos decía que no nos teníamos que juntar, en aquella época, con los niños malos, pero es que luego uno, como ya se lo han metido a sangre, pues cuando ya es adolescente no se tiene que juntar con los adolescentes malos. Y cuando es adulto, pues tampoco te juntes con los adultos malos. Esto es un error garrafal. O sea, estamos en el mundo.
Y el cristiano tiene que convivir con la gente que vive en este mundo. O sea, el cristiano que solo tiene relación con otros cristianos, yo perdonadme que lo diga así, tiene una vida bastante estéril. El cristiano que no se junta, que no se relaciona con otras personas que están fuera del ámbito de la vida cristiana, tiene una vida muy estéril. Mirad que esto es lo que le pasaba pues, a los fariseos. Los fariseos no se juntaban, yo simplifico las cosas, luego si queréis le ponemos matices para hacerlas entender, ¿no? Los fariseos se juntan solamente con aquellos que son los que hacen todos los ritos religiosos que están programados. Y si uno no hace los ritos religiosos, no me junto con él porque se me puede pegar algo malo. Los que conocen muy bien la ley, los maestros de la ley, pues se juntan solamente con aquellos que entienden la ley y la cumplen, no se juntan con los que no la cumplen, no vaya a ser que eso nos vaya a pegar algo malo. Jesús, ¿qué hace? Se junta con todos los otros. ¿Por qué? Porque lo que nos muestra el Evangelio es que igual que se nos puede pegar de los otros algo malo, se le puede pegar a los otros de nosotros algo bueno. Acordaos del relato de la hemorroísa, ¿os acordáis, verdad? Es un relato muy conocido. La hemorroísa, la hija de Jairo, que van los dos relatos juntos. Yo me quedo ahora con la hemorroísa. La hemorroísa quiere acercarse a Jesús a tocarle siquiera la orla del manto. Pues algo muy común, porque cuando hay una fe así, como muy sencillica, pues uno quiere tocar al Señor, quiere tocar la salvación. Esto nos pasa también a nosotros, por lo menos en Andalucía, pues con los santos. La gente quiere tocar el manto, lo que sea, ¿eh? Bueno, la mujer quiere tocarlo, pero sabe que no puede hacerlo. Por eso se esconde. Porque a todas las personas que la mujer vaya tocando, las pone impuras, según el modelo, según la visión judía de la fe, de la religión, ¿no? Un impuro contagia su impureza a todos los demás, los aleja de Dios. Y cuando Jesús dice, alguien me ha tocado, le dicen los discípulos, yo perdóname, lo traduzco al andaluz, pero tú eres tan tonto, chiquillo, pues ¿quién te va a tocar? ¿No lo estás viendo todo el mundo? ¿Te está tocando todo el mundo? ¿Para qué preguntas quién te ha tocado? No, alguien me ha tocado de una manera especial. Y Jesús, cuando se encuentra con la mujer, se vuelve a ella y le dice, tu fe te ha curado. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Que en lugar de la impureza de la mujer transmitirse a toda la gente, la pureza de Jesús se ha transmitido a la mujer. Bueno, esto era como un ejemplo evangélico para decir, lo primero que tenemos que hacer los cristianos es estar en el mundo. Estar. No es que me siento aquí a disgusto y no puedo estar aquí porque parece que no es mi sitio. Pues te aguantas un poquito, te aguantas, no seas tan cómodo. Tenemos que estar con la gente. Si de verdad, lo que pasa es que alguna vez da la impresión de que no nos duele la gente. Es que a Jesús le dolía la gente. A Jesús le dolía la gente. Y por eso estaba con ellos. La presencia. Cuando estamos en mitad del mundo, pues después de la presencia viene el testimonio. Ahí en medio del mundo vivimos los cristianos de un modo determinado. No tenemos que ir meando agua bendita ni nada de eso, pero la gente puede descubrir en nosotros algunas actitudes que son especiales, que llaman la atención. Pongo un ejemplo se me viene ahora una idea. Pongo un ejemplo para que veamos los 4 pasos. Con una persona concreta. Yo podría poner más de una persona. Le pongo nombre y apellidos porque no me lo estoy inventando, ¿eh? Son gente que conozco. Un enfermero, Pepe. Una directora médica de una clínica, Mercedes. Están allí y hacen su trabajo. Y cuando hacen su trabajo, presencia, están en un hospital. Cuando hacen su trabajo, pues tratan a los enfermos pues como mejor saben tratarlos. Y están allí. Y no miran si este es más católico o menos católico para ser cercanos a él. Presencia. Ahora viene el testimonio. Oye, es que resulta que Pepe, cuando alguien de sus compañeros le pide que le cambie el turno, ya no, porque ya se ha jubilado. Pero cuando alguien de sus compañeros le pide que
se lo cambia. Y cuando la época del COVID, resulta que no se podía, que teníamos todas aquellas cosas que nos colocaban. Yo también fui capellán en la época del COVID, cuando nos colocaban todas aquellas cosas, para unas gafas y las otras gafas, y los guantes y otros guantes encima, y los calzos en los pies. Pues resulta que cuando había un enfermo que no tenía a nadie en la habitación, Pepe se quitaba los guantes para poder tocar al enfermo, para que el enfermo notara que había, una persona a su lado. Testimonio. Uno hace cosas, pero no dice por qué las hace. Pero las hace porque tiene la convicción de que tiene que hacerlas. Porque se ha encontrado con el Señor y el Señor le pide que haga cosas. Mercedes no dice yo soy católica, catoliquísima, de tal parroquia. Esa mujer no tiene horas. Su casa es el hospital. Menos mal que el marido, la acolita, no está en el hospital, está en otro trabajo, pero además trabaja afuera, así es que, mira, libertad total para los dos. Y cuando llega el momento de que hay que sedar al enfermo, pues ella le dice, yo ya no puedo hacer más nada. El testimonio llama la atención. Después del testimonio viene el diálogo. Presencia, testimonio, diálogo. Y cuando a Pepe le preguntan, Pepe, ¿por qué eres tan tonto? Que todo el mundo se aprovecha de ti. Dice, no soy tonto. Lo hago por esto, porque soy cristiano. Ese es el testimonio, porque soy cristiano. Y a Mercedes, aunque la familia no le ha dicho nada, le dice, yo soy la directora médica, soy paliativista, no me viene llevo los paliativos. Y hasta aquí hemos llegado, más no puedo hacer. Pero si queréis, puedo llamar al cura, porque ahora quien tiene que hacer es Dios. Y entonces se empieza a dialogar. Pues yo tengo fe o no tengo fe. Y finalmente viene el anuncio de verdad. El anuncio. Pero no hay anuncio algunas veces. Yo me acuerdo que algunas veces, por lo que tú decías antes, cuando algunas veces hacemos como propaganda, sesión de primer anuncio, jornadas de primer anuncio, ponemos un altavoz. No es así. Claro que también podemos hacerlo por altavoces, por las redes sociales, por donde queramos, pero el anuncio siempre es de persona a persona. Aunque se haga comunitariamente, siempre es una persona que le transmite a otra su experiencia creyente, no su ciencia creyente ni su doctrina, su experiencia de encuentro con el Señor. Entonces, claro, me decía, ¿qué tienen que ver el testimonio con el anuncio? Tienen que ver todo, porque el testimonio tiene que llevar al anuncio explícito. Lo que pasa es que algunas veces nosotros vamos avasallando a la gente. No la conocemos, no sabemos las necesidades, lo que piensa, los dolores que tiene ni las esperanzas que tiene. Y vamos ya, niño, reza el rosario. Pero chiquillo, espérate, un poquito. El testimonio lleva al anuncio. Y el anuncio necesita un testimonio de vida cristiana. Si no, Dios es el que lo hace todo, pero se lo ponemos difícil. Claro, si el anunciante no es un testigo de verdad, con sus acciones, con su vida, con su ternura, con su capacidad de perdón, si el anunciante no tiene esto, pues su anuncio puede malograrse, no por culpa de Dios, sino porque Él le está poniendo obstáculos. Tienen todo que ver, pero bueno, las dos cosas tienen que ir, pues cada una en su sitio. O sea, es precioso porque seguro que cada uno de nosotros ya le ha puesto nombre y apellidos a los encuentros que tenemos con gente donde entramos en diálogo con ellos. ¿Qué está ocurriendo ahora en la sociedad y qué está ocurriendo también adintra en la propia Iglesia para que ahora todos estemos como hay que hacer primer anuncio, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando ahora en la vida, en España, en las iglesias, en las diócesis? ¿Qué está ocurriendo para que ahora digamos,
Ojo. Yo creo que está ocurriendo una cosa en la iglesia, que que nos estamos limpiando las gafas, que las teníamos sucias y no veíamos la realidad. Estábamos ahí ya muy contentos con lo que teníamos y ya hemos empezado a limpiarnos las gafas y nos estamos empezando a dar cuenta de lo que está pasando. Yo, perdonad que ponga ejemplos de mi vida, pero es que es como yo sé hablar, ¿no? Con experiencias que yo tengo. Cuando yo nací al mismo tiempo, nací como villacarrillense, como jiennense, como andaluz y como español. Y como católico. Yo nací católico. Mi madre me parió católico ya. Claro, porque nací en el seno de una familia católica, lo cual yo a Dios se lo agradezco muchísimo. Yo no necesité que nadie me hiciera, si queréis, un primer anuncio desde fuera de mi familia. Es que mis padres estaban en la iglesia. Mis padres eran dos personas profundamente creyentes, rezábamos en familia. Me acuerdo de ir con mi abuela a la iglesia, de que un día fui a comulgar y yo tendría 4 o 5 años y mi abuela iba a comulgar, al cura se le cayó la hostia al suelo y mi abuela se puso a llorar y yo le pregunté, abuela, ¿por qué lloras? Y ella me dijo, porque se ha caído el Señor al suelo. Y yo dije, uy, el Señor es muy importante porque mi abuela llora mucho. Claro, tenía 4 o 5 años. Sí, en la familia, de alguna manera, se hacía el anuncio de la fe. Se transmitía la experiencia de encuentro con el Señor. En el cole, pues resulta que los sábados, entonces teníamos clase los sábados, Ahora que van a quitar la jornada laboral, que la quieren recortar, pues resulta que nosotros en la escuela teníamos una jornada escolar que era de tela, por la mañana y por la tarde, y los sábados por la mañana también. Pues lo que hacíamos era leer el Evangelio del domingo, comentarlo un poquito y pintarlo. A mí que me gustaba pintar, pues me hacían que lo pusiera en la pizarra para que los demás lo copiaran. Es decir, en el colegio también de alguna manera la experiencia creyente se transmitía. Y estaba la parroquia. Y la parroquia, pues además de ser el lugar donde se celebraban las misas, era el lugar donde los críos jugábamos. Entrábamos allí, correteábamos, de vez en cuando el cura nos regañaba, pero bueno, en fin, era un regañón así como un poco postizo, ¿no? Es decir, había espacios en los que la experiencia de encuentro con el Señor se transmitía. Familia, parroquia, escuela. Hoy no es así. Y no podemos dar por supuesto que los niños que nacen en una casa con padres bautizados están escuchando hablar del Señor. Y no podemos dar por supuesto que unos niños que van a la escuela están escuchando hablar del Señor aunque tengan clases de religión, porque no es lo mismo decir cosas del Señor que transmitir experiencia creyente, experiencia de encuentro con Jesús, enamoramiento con el del Señor. Y no podemos dar, por supuesto, y eso lo tenemos clarísimo, que la parroquia sea generadora de esa experiencia. Bueno, ya afortunadamente nos estamos dando cuenta. Es decir, ha cambiado la sociedad y tenemos que empezar a hacer algo. Antes lo hemos hecho mal. Yo no creo que lo hayamos hecho mal, Que es que algunas veces cuando decimos, es que tenemos que empezar a hacer esto porque no lo estamos haciendo, la gente dice, sí, entonces todo lo hemos hecho mal. No, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. El Señor nos da la gracia de hacer las cosas como podemos. Si estamos aquí, si aquí estáis esta gente, es porque antes lo han hecho bien. Si no, no estaríais aquí. Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos que empezar a hacerlo de otra manera. Lo que antes hacía la familia, lo que antes hacía la sociedad, porque la sociedad también tenía pues, muchos signos cristianos, y lo que hacía en la escuela, en la educación, pues tenemos que empezar a hacerlo. No podemos dar por supuesto que ya cualquier niño que nace aquí nace católico, como yo nací. Y no podemos dar por supuesto eso. Entonces, pues tenemos que crear primero la conciencia personal de que a ti, a mí, dice el otro, no, a mí no, será esta, a la hermana, que para eso la han formado ya. No, a ti, que eres bautizado, el Señor te ha llamado a que anuncies. Primero la conciencia personal. Yo, que soy bautizado,
la primera exigencia que tiene mi vocación cristiana, porque algunas veces pensamos, no, como soy cristiano tengo que ser bueno. No, como eres cristiano, tienes que anunciar a Jesucristo. Acordaos de lo del joven rico, o no joven, depende del evangelio que sea, ¿no? Del rico que se encuentra con Jesús. Yo ya cumplo los mandamientos, qué bien, te felicito, dice Jesús. Todavía te falta algo más. Eres religioso, eres creyente, pero si quieres ser cristiano, vente conmigo, que te va a enterar de lo que vale un peine. Porque en cuanto te vengas conmigo te voy a mandar para que te vayas a los demás. Esto es lo que hizo Jesús con todos. Entonces, descubrir que cada creyente, cada discípulo ha de ser un evangelizador, un misionero, y luego pues también tenemos que crear espacios de primer anuncio en nuestras parroquias. Espacios de primer anuncio. Y aquí es donde, y ahora cómo lo hacemos y qué hacemos, aquí yo creo que vais bastante avanzados en el tema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos sale mal? ¿Cuál sería el mejor método? Lo del método da igual. Pero que creo que aquí en Getafe, en la diócesis de Getafe, a nadie se le ocurre pensar que no tiene que haber en ninguna... bueno, yo puedo prescindir del grupo de Cáritas. Vamos, que si alguien le dice eso, el obispo le pega un bufío o no. No puede no haber un grupo de Cáritas. ¿Por qué? Porque la caridad es personal, la hacemos todos, pero tiene que haber un grupo de personas, tiene que haber una entidad que en la parroquia organice la caridad, porque es importantísima. A nadie se le ocurre pensar, no, en mi parroquia no tiene que haber grupo de catequistas. ¿A qué no se os ocurre pensar eso? Pues tiene que llegar el momento en que no se nos ocurra pensar que en mi parroquia no puede haber un grupo de evangelización. Tiene que haberlo, porque nos falta ese pedacito que antes estaba hecho así, de manera informal, pero que ahora tenemos que crearlo. Pues por eso hay tanto interés. Y bueno, yo creo que Jesús también nos puede hablar mucho más de esto, porque Él está en el área de la primer anuncio y sabe el camino que hemos... Cuando empezamos en el área de primer anuncio éramos unos cuantos frikis, con un obispo que era un santo, que era Tony Badel, pero los demás éramos unos frikis que, bueno, esto le ha dado por aquí, pero ahora, en cambio, en toda España hay un movimiento de concienciación sobre el primer anuncio. Creo que el Señor está siendo muy bueno con nosotros porque nos está dando, bueno, una gracia de darnos cuenta de cuál es la tarea. Para terminar con esto, yo soy cura, Llevo ya 38, ¿no? Don Ginés tiene más memoria que yo, yo tengo un poquillo más daño cerebral ya. 38 años de cura. Muy poquita gente, fijaos, yo podría haceros el elenco de los pecados porque aquí no somos tan originales, siempre tenemos más o menos los mismos pecados y el ranking podría decir, el que más sale es este, el de segundo es este, el de abajo del todo, el que casi nunca sale, es decir, de lo que casi nadie se confiesa es, no he evangelizado. A mí nadie se me ha confesado, Juan Ignacio, yo quiero pedirle al Señor, porque yo tuve una oportunidad de decirle a esta persona que era creyente y que el Señor cambió mi vida y no lo hice. No sé quién de aquí se confiesa, no digo que levantéis la mano porque nos vamos a señalar, pero ¿quién se ha confesado de vosotros de que no ha anunciado el Evangelio? Y hay un mandato explícito del Señor, Id y haced discípulos. Que hay 3 mandatos así muy explícitos, dejo los 10 mandamientos allí, pero hay 3 mandatos muy explícitos del Señor directos a los creyentes. Primero, haced esto en memoria mía. ¿Os acordáis? La cena. Otro, son imperativos. Otro, amaos unos a otros como yo os he amado. Y tercero, id y haced discípulos. Te confiesas de que no vas a misa. Te confiesas cuando odias a una persona. Pero ¿sientes la misma urgencia sobre el mandato de evangelizar? Pues ya está. Ponte las pilas porque cuando te las pongas tú, personalmente, se las pondrá tu comunidad. Porque primero nos convertimos personalmente para poder hacer esa conversión también comunitaria. Es muy interesante todo el recorrido que estamos haciendo, pero a mí me sigue surgiendo una duda que es ¿por qué somos tan reacios a este primer anuncio muchas veces? Porque
hay ciertos comentarios que se escuchan, bueno, es que los de Alfa, es que los de no sé qué, es que lo hacen todo así, es que son muy raros, es que no sé cuál. O sea, hay como una cierta tendencia, sí, como a frenar, ¿no? Sobre todo en algunos ambientes, ¿no? O sea, ¿qué le tiene que pasar a un bautizado, ¿no?, para que se convierta en esto que usted está diciendo, ¿no?, en un discípulo misionero? ¿Qué nos tiene que pasar? O sea, que tenemos que como que aterrizar más, ¿no? Porque esto es todo. Un discípulo debería ser, uno que se ha encontrado con Cristo debería hacer esto, debería, sí, pero ¿qué nos tiene que pasar realmente para creérnoslo de verdad? Yo creo que no nos tiene que asustar, no nos tiene que extrañar que tengamos reticencias. Esto ocurre en todas las novedades, por así decirlo. Es decir, cuando está surgiendo una situación nueva, siempre tenemos resistencia a la situación nueva. ¿Por qué? Pues porque es tendencia humana y como nosotros estamos en el mundo, pues también tenemos las tendencias del mundo, que están ahí. Esto no es ni bueno ni malo, es que es así. O sea, a ver, tú vas a tu parroquia todos los días a la Eucaristía, todos los domingos, y te sientas en el segundo banco a la izquierda. Si un día vas y se ha sentado alguien, no le dices nada, pero te ganas te das de decirle, quítate que es mi sitio. Es decir, funcionamos por rutina, somos así. Entonces, oye, y a Jimmy, que llevo ya 38 años de cura, ¿ahora me van a decir que tengo que ser cura de otra manera? Pues si ya llevo muchos años siendo cura y no me ha ido tan mal. Es decir, yo creo que en esto no nos tiene que asustar y nos tiene que extrañar que nos cueste trabajo empezar el camino. Ni nos tiene que asustar ni que preocupar que tengamos resistencia. Es que los de Alfa no sé qué, o los del otro movimiento no sé cuánto. Pero es porque siempre la novedad nos asusta, nos saca de nuestra comodidad. Entonces, siendo así, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, dices tú, entonces, ¿cómo se da, cómo cambia la cuestión para que yo, bueno, pues sea capaz de levantarme del segundo banco de la izquierda e irme al otro? Y es decir, mira, tengo que empezar, aunque tenga resistencias, aunque no lo entienda, aunque me salga mal, tengo que estar convencido. O sea, pues ya lo decía yo, lo que antes dije al principio, volver al amor primero y recordar cuándo me enamoré del Señor. ¿Cuándo me enamoré del Señor? Que a lo mejor no lo puedo dibujar del todo, pero entendedme, que a lo mejor no todo el mundo puede decir como San Pablo, es que el camino de Damasco pasó no sé qué. No, pero podemos volver a momentos en los que yo me encontré con el Señor y propiciar ese encuentro. Y propiciar ese encuentro no es saber cosas del Señor muy bien sabidas, es tener la experiencia, recordar la experiencia de que cuando no había nadie en mi vida, el Señor me dijo que estaba Él. ¿Cómo lo digo esto? O sea, bueno, a ver, estando yo en Úbeda, había niños de catequesis, una niña que entró para la catequesis de primera comunión, pues era de padres agnósticos, no la habían bautizado, y entonces, pero la niña era una niña de esas que algunas veces te sorprende porque tenía las ideas clarísimas, ella sabía lo que quería en todos los sentidos, no solamente en el ser. Le dijo a los papás, yo quiero ser cristiana, así que a mí me apuntáis a catequesis. Pues los papás vinieron religiosamente a la parroquia a apuntar a la niña a catequesis. Los padres eran agnósticos, pero eran dos personas sumamente respetuosas. Tanto que cuando yo organizaba reuniones con padres, los primeros que venían eran los padres de esta niña y venían los dos. Los otros, que supuestamente eran cristianos, pues no acudían. Y me acuerdo que cuando ya llevamos un tiempo, en una de las reuniones terminamos la reunión, que yo hablaba con ellos, y se entraron a la sacristía. Juan Ignacio, queremos pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Bueno, pues que tú sabes que nosotros somos agnósticos, en fin, pero claro, nosotros venimos aquí y estamos ahí callados en la reunión porque, pero nos da apuro, porque tú sabes que nosotros no en esto de la fe no lo vemos, pero es que tú te lo crees de verdad. A mí aquello me ayudó. O sea, yo creo que es uno de los halagos que he recibido en mi vida, es que me lo creo de verdad. O sea, que nos lo creamos de verdad, pero no que nos lo creamos mentalmente, sino que cuando yo digo que el Señor ha cambiado mi vida, que la gente note que el Señor ha cambiado mi vida.
Esa experiencia, la experiencia de que, mira, yo te puedo contar muchísimas cosas y todas las cosas me las puedes rebatir, pero que el Señor cambió mi vida no me lo puedes rebatir, porque es una experiencia que yo tengo. Y que cuando yo estaba en el momento de mi vida, y hablo personalmente también, cuando yo en el momento de mi vida en el que yo más hundido estaba y donde menos sabía dónde andaba Juan Ignacio, dónde estará Juan Ignacio, vamos buscándolo, voy a buscar a Dios, que no lo encuentro, voy a buscar a Juan Ignacio, perdón, y voy y me encuentro con el Señor. Y cuando más rota sentía yo mi vida y cuanto menos digno, si quieres, de estar con el Señor, me encuentro que el Señor estaba dentro de mí buscándome. O sea, y eso no me lo puede cuestionar nadie. O sea, yo sé que hay alguien que me quiere incondicionalmente. Y yo sé que hay alguien que pase lo que pase, uno cuando ya se va volviendo viejo y encima le dan más cargo, está más cerca del pecado, tiene más posibilidades de ser pecador, porque el demonio te tienta, claro, porque el Señor quiere alejarte y el demonio quiere alejarte. Pues cuanto peor estás así, es decir, más noto que el Señor está cerca. Y eso no me lo puede rebatir nadie. Yo sigo siendo igual de pecador, pero el Señor se manifiesta más poderoso. Cuando tenemos esa experiencia, verdad que algunos me estáis entendiendo ya porque yo lo noto en vuestras caras, Cuando tienes esa experiencia, eso es lo que hace que puedas ir a anunciar a los demás. Y eso es lo que te hace salir de tu comodidad. Y que cuando te dicen, pues no sé qué, el obispo, el párroco, no sé quién, o el delegado, oye, a ver si puedes hacer esto. O cuando el Señor mismo te lo dice, que un día vas a misa y es el Señor el que te lo dice, oye, que tú tienes que ir por aquí, por este lado, que estás dormida. Dices, pues voy a hacerlo, porque no puedo no hacerlo, es que ya no me puedo negar. Pero, eso, enamórate o recuerda el amor primero, vuelve allí. Cuando estás convencido de eso, porque algunas veces pensamos, tengo que formarme mucho, tengo que hacer cursos, y es verdad, organizad muchos cursos, pero lo que te da el fundamento, la hondura, no es el curso te da herramientas, te da utensilios, lo que te da el fundamento es el encuentro con el Señor. Propícialo y recuérdalo. Lo que dicen de María los Evangelios, que meditaba todas las cosas guardándolas en el corazón. O lo que dicen los discípulos de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón mientras escuchábamos las Escrituras? Pues recordar lo que hemos vivido y cómo el Señor está ahí en nuestra vida. Y eso nos lleva, yo creo, a salir de todas las comodidades. Vamos a pasar del plano más personal del primer anuncio al plano parroquial, de la comunidad parroquial, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar en una comunidad eclesial, para pasar de una comunidad dispensadora, voy a ser un poco malo, dispensadora de servicios religiosos, a una comunidad misionera que genera discípulos? ¿Qué tiene que pasar en esa comunidad? ¿Qué tiene que suceder? No solo este paso personal del que estamos hablando, ¿no?, sino también qué tiene que suceder. También hablo de movimientos, hablo de grupos eclesiales, hablo de parroquias. ¿Qué debe suceder? Bueno, no es malo, yo creo que no eres malo cuando dices que somos unas comunidades dispensadoras de sacramentos. Pues sí, es que este era el modelo. O sea, a ver, cuando tú tienes muchas personas que necesitan que les des un servicio, oye, es responsabilidad tuya dárselo. Claro, o sea, si hay gente que quiere recibir el bautismo, es nuestra obligación. Luego hablamos de los requisitos, de lo que tiene, la preparación que tiene que haber, de la conciliación, pero tenemos que dar el bautismo. Si alguien necesita ser atendido porque está viviendo una situación de pobreza y la comunidad cristiana se siente responsable de esas personas que sufren, pues esos servicios tenemos que hacerlos. No es malo que demos servicio, eso lo hemos hecho porque, además lo hemos hecho porque resulta que la idea que teníamos, que respondía en cierto sentido a la realidad, es que hay mucha gente dentro de la Iglesia y tenemos que atenderla. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta de que si antes, por decir un número, antes estaban 90 en la Iglesia y 10 fuera, o 97 en la Iglesia y 3 fuera, esos 3 casi que se nos perdían, se nos dibujaban. Teníamos aquí tanta tarea con la gente que estaba dentro
que la gente que estaba afuera se nos desdibujaba. Pero es que ahora ha cambiado, es que ahora tenemos 10 aquí y 90 fuera, no se nos pueden desdibujar. Y por lo tanto, claro que tenemos que seguir atendiendo y prestando servicio a las personas que nos lo piden de aquí dentro, pero tenemos que mirar hacia afuera y darnos cuenta de que hay gente de fuera que nos está necesitando. Y eso, que lo hacemos personalmente, tiene que tener también una consecuencia eclesial. O sea, tenemos que tomar conciencia en la comunidad de que, aunque cada creyente es evangelizador, cada comunidad tiene urgencia por hacer también esta tarea. Voy a decirlo de una manera muy tonta, pero creo que él me la vaya a entender. No solamente tenemos que entretener cristianos, sino que tenemos que fabricar cristianos. Tenemos que hacer nuevos cristianos. Y si no lo hacemos, no estamos respondiendo al mandato de Jesús. Estamos faltando, estamos fallando, no personalmente solo, estamos fallando como comunidad al mandato de Jesús. Pero lo que decía antes, como no lo hemos hecho, pues no sabemos hacerlo, nos cuesta mucho trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Perder el miedo y empezar. Yo no sé montar en bicicleta, lo confieso, pero esto es un pecado venial. No sé montar en bicicleta. Pero ¿cómo se aprende a montar en bicicleta? Montándose. No es que me voy a caer y me voy a hacer una herida en la rodilla, pues te aguantas, te pones una tirita y otra vez te montas. O sea, no tengamos miedo de equivocarnos. O sea, no pasa nada. No tengamos miedo de equivocarnos. Fijaos, muchos de los que estáis aquí tenéis hijos. Y yo creo que ninguno de los que estáis aquí sois mal padre ni mala madre. ¿Quién os enseñó? Nadie. Lo habéis hecho por amor, porque vuestro hijo y vuestra hija era lo más importante de vuestra vida. Y entonces, equivocándoos 1000 veces, que os habéis equivocado, que yo también hablo con algunos padres que vienen a contarme, es que esto he hecho con mi hijo y me siento ahora pesar, no sé qué. Y yo le digo, pues ya lo arreglará la vida, tú no te preocupes, que esto... Igual que os equivocáis ahí, pero al final hacéis por vuestros padres, por vuestros hijos, lo indecible, porque los queréis. Si nosotros nos duele la gente, si tenemos compasión, San Marcos es el que más insiste en este tema. Jesús actúa por compasión. Sintiendo compasión de un enfermo o de la multitud que anda como oveja sin pastor, porque Jesús siente compasión, porque siente amor hacia ellos, toma la iniciativa. Pues generemos ese amor hacia los que están fuera. Que nosotros aquí estamos en nuestro braserico muy agustico, esto es muy típico de Andalucía, el brasero en el invierno en la mesa camilla, estamos tan agustico en nuestro braserico, pero es que los otros tienen frío. Ellos no lo saben, pero algunas veces, pero tienen frío. Si nos duele, nos pondremos a generar espacios de primer anuncio en las parroquias y saltaremos por encima de lo que haya que saltar, de prejuicios. Lo importante no son los métodos, lo importante es lo que hagamos. De los métodos, si queréis, podemos decir algo, pero es una herramienta para hacer algo. Pues entremos en los métodos, entonces. Viendo una diócesis como Getafe, que es tan grande, con tantas realidades, tantos movimientos, ¿no? Casi, lo ha dicho antes don Ginés, ¿no? Casi 2 millones de personas. ¿Qué retos, qué metodologías podemos impulsar, aunque ya se están haciendo, ¿no?, en la diócesis? Pero ¿qué propuestas cree que pueden llegar a ser como más sencillas, a lo mejor en los primeros pasos, para luego convertirse verdaderamente, ¿no?, en una propuesta en la que todas las parroquias se junten y lo hagan, ¿no? A ver, yo creo que, gracias a Dios, han surgido muchos métodos o muchas experiencias diversas de primer anuncio, que todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y yo creo que también a la hora de implantar una en una parroquia o de tomar una opción en un arciprestazgo, porque oye, vamos a potenciar esta o en una diócesis, tenemos que también tener en cuenta el perfil de las personas a las que nos vamos a dirigir. Nosotros estamos hablando todo el tiempo de primer anuncio, pero la verdad que hay algunos autores
que estudian el tema y que hablan de primer anuncio y de segundo anuncio. Bueno, por decir, ¿quiénes son los destinatarios de nuestro anuncio evangélico? Pues allí los documentos, el Papa y los documentos magisteriales hablan de distintos perfiles de personas. Pues pueden ser aquellas personas que están bautizadas, pero bueno, que tienen una vinculación con la Iglesia muy tenue, nada más que vienen a momentos especiales, a primeras comuniones, bodas, bautizos, funerales, es decir, tienen asistencia esporádica o relación esporádica con la Iglesia. Hay otros que estuvieron en la Iglesia, que recibieron los sacramentos de iniciación cristiana, que estuvieron vinculados un tiempo, pero luego, pues por cualquier cosa se alejaron, vamos a decirlo así, rebotados, ¿no? Los rebotados. Y luego hay otras personas que no conocen al Señor, que nunca han oído hablar de Él. A mí en Andalucía esto me resulta muy difícil pensarlo, pero ahora, a raíz de estar con el área de primer anuncio en la conferencia y tener relación con mucha gente, pues es que en Cataluña, por ejemplo, cuentan, yo no me lo he inventado, lo cuenta la gente de Cataluña, que si hay gente que no conoce al Señor y que nunca había hablar de Él. Claro, nosotros en Andalucía, en Jaén, es que en Navidad todo el mundo, las instituciones públicas ponen belenes y están anunciando de algún modo la encarnación, aunque luego estén allí todo el día los capillancicos, chin, 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 pero al final lo que está poniendo allí es el misterio de la encarnación del Señor. Y en Semana Santa tenemos la pasión de Jesús, la Pascua en la calle. Pero hay gente también que no ha escuchado nunca hablar del Evangelio. Entonces, tenemos perfiles diversos. También tendríamos que ver estos métodos a qué tipo de personas le vienen mejor. Porque eso es importante. Y luego también porque unos están pensados, pues yo qué sé, por ejemplo, para hacer un encuentro en un lugar, pues Alfa, por ejemplo, está pensado para hacerlo en cualquier lugar. Se puede hacer en la parroquia, pero se puede hacer también en una cafetería. Y claro, a alguna gente decirle ven a la parroquia, pues le resulta difícil. Aunque a nosotros nos cueste trabajo entender que le resulte difícil, Pero si está súper bien en la parroquia, tenemos un salón, tenemos unos espacios, mire usted que hay gente que no viene aquí. A ti también te cuesta trabajo ir a otros sitios. Y ya está, no pasa nada. Yo me acuerdo que estando en Úbeda pusimos calefacción en una iglesia que era relativamente pequeña, se rompió al poco tiempo y tuvieron que venir los técnicos. Y venían 2 técnicos y cuando vamos a entrar a la iglesia para que le echaran un vistazo, pues uno de ellos dijo, yo no entro aquí. ¿Cómo que no entra? Entonces, es que yo nunca he entrado en la iglesia, a mí me da yuyu entrar ahí. A mí me daba risa, pero así era. De verdad que el hombre tenía... Es decir, que, bueno, pues nuestros espacios que a nosotros nos resultan como muy cómodos, a alguna gente le resultan, pues que digo yo, a lo mejor con Alfa es más fácil hacer primer anuncio para personas que están totalmente alejadas. Bueno, pues ya está. Pues si veis que en la parroquia el perfil que tenéis es personas muy alejadas, pues tenéis que coger un método que resulte... luego, pues qué digo yo, EFETA o Emaús, Emaús con su versión para jóvenes, pues está pensada más para personas que tienen un perfil, pues que han estado en la iglesia, que tienen una cierta vinculación o que se alejaron. Es decir, tendremos que ir pensándolo. 440 está pensado para personas que pueden dedicar un fin de semana entero, o cursillos de cristiandad, para personas que pueden dedicar un fin de semana entero. No todo el mundo puede decir, ahora me voy un fin de semana entero largo, desde el viernes. Yo creo que aquí sí, que los métodos tienen su importancia, pero los métodos no son lo importante. Incluso hay algunas parroquias que son capaces de crear una propia experiencia de primer anuncio. El otro día estuve también en un sitio donde me hablaban, nosotros hemos creado en la parroquia, ¿cómo lo hemos creado? Pues cogiendo de aquí, fijándonos en los otros métodos y adaptándolo para que a nosotros nos sirva por el perfil de la gente que estamos invitando. ¿Y eso se puede hacer? Pues claro que se puede hacer, porque, hombre, es más cómodo cuando ya te lo dan hecho y tú, al final, pues cuesta menos trabajo. O sea, más sencillo es Alfa porque al final lo puedes organizar todo en la parroquia, tiene la ventaja de que la gente de la parroquia lo puede llevar y eso hace crecer también a un grupo de evangelizadores en la parroquia. 440 también se hace en la parroquia, pero un fin de semana largo es muy costoso.
Pues si la gente se lanza, luego es muy gratificante también para los que asumen la responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque se dan cuenta de que el Señor los está llamando y ellos pensaban que no eran capaces de hacer nada, esta es mi experiencia, y al final han sido capaces de crear un espacio que ellos ni imaginaban que podían hacer. Tienen todas sus ventajas y sus inconvenientes. Yo lo que diría es, tengamos en cuenta que todos ellos, si los vamos analizando, pues tienen elementos comunes. Un elemento, la importancia del anuncio evangélico, es decir, el evangelio tiene que salir a relucir allí. Es verdad que empezamos hablando de no sé qué sed que tengo, de no sé qué preocupación que he tenido, y al final sale el Señor, salen textos evangélicos. La experiencia el que se comparte la experiencia, el que la gente no va a que le demos una charla, sino que a la gente se la escucha y se la deja hablar. Y no se le censura. No, eso no es así, que esto es muy nuestro, ¿no? Vamos a una charla, venga, vamos a dialogar aquí entre todos, ¿eh? Y empezamos muy bien. Vamos a dialogar entre todos, ¿eh? Que venga el que quiera, que esto aquí todo el mundo puede decir. Pero en cuanto alguien dice lo que tú piensas que no debe de decir, tú dices, no, eso no es así. Y ya pones el punto sobre la i. Bueno, pues basándose en la experiencia. Mira, cuando la gente empieza a compartir su experiencia de Dios o de no Dios, de alejamiento de Dios, de soledad, de lo que sea, tú no se la puedes rebatir. Tú, si alguien te da una teoría, tú le dices, yo no estoy de acuerdo con esa teoría porque es la otra. Pero cuando una persona dice, yo he sentido en mi vida, he experimentado esto, eso no es rebatible. Por lo tanto, ese es el segundo elemento. O sea, el anuncio evangélico, el que se comparte la experiencia. Luego, también el que se puede hablar en un grupo pequeño. La idea de que hay un grupo pequeñito en el que, claro, uno vive en parroquia y la parroquia es muy grande. Y aquí, además, las parroquias vuestras son monumentales, son gigantescas, ¿no? Pues uno quiere mucho a su parroquia, pero necesita, para poder tener experiencia de Jesús, necesita hablar de su fe en un grupo pequeñito, en el que se sienta aceptado, en el que se conozca a la gente, la experiencia de grupo pequeño. Y luego, finalmente, que se comparte la vida. Compartir la vida es que me preocupa el otro, que yo, cuando hemos generado ya una confianza, yo te pregunto, si no has venido hoy a la reunión, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Estás malo? Y además también esa de que podemos compartir pues, la comida, la merienda, lo que sea. Esos componentes están en todas las experiencias de primer anuncio. Entonces, pues, claro, ahí hay que elegir. Yo no puedo, claro, no tengo capacidad para deciros esta es la mejor, pero no os atéis al método. Hay un método, pues genial. ¿Y este nos parece el mejor? Pues vamos a hacerlo. Pero lo importante no es tanto el método cuanto la pretensión, la finalidad. La tensión. La tensión. Claro, claro. No, en este aspecto estoy pensando a lo mejor en movimientos o en grupos que no son de primer anuncio, pero que estas características de las que hablaba Juan Ignacio es que están en su ADN, ¿no? O sea, que al final pensamos en métodos y a lo mejor hay movimientos que con esta tensión al primer anuncio, aunque no sea su primer, ¿no? Que sea más de educación a la fe, de recorrido en la fe, pues también con esta tensión también pueden ir al encuentro, ¿no? Claro, sí. Bueno, perdón. Sí, lo que pasa es que yo creo que en todos, tanto en las parroquias como en movimientos, no demos por supuesta la fe. No demos por supuesto que la gente tiene fe. O sea, no es lo mismo saber que hay 4 evangelios y que Jesús murió, a decir, yo sé que el Señor ha muerto por mí. Eso lo he experimentado yo. Yo sé que el Señor me ha salvado. Y bueno, pues también los movimientos, no demos por supuesto que la gente tiene esa experiencia ya de encuentro con el Señor y de decir que es que Jesús, aunque no hubiera habido nadie en la tierra, nada más que yo, Jesús entregó su vida en la cruz por mí. Y eso a mí me llena de emoción, me emociona cuando lo recuerdo, me da alegría. Hablaba también don José María de la alegría en la homilía. Eso me alegra, eso me emociona, o sea, me hace romperme cuando lo recuerdo. Y eso me da temor, un temor reverencial, porque sé que aquí hay algo muy grande del que yo soy depositario y tengo que transmitirlo. No demos por supuesto que eso está.
y ayudemos a la gente a que eso esté. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poco del tiempo de María Barber, que la invito a que venga para poder dar paso al siguiente momento.